presentamos al señor Gustavo Fer, y bueno, y Fangio, alguien vinculado a la industria automotriz también, claro, con Mercedes y su vínculo durante tantos años, ¿no? Pero hoy vamos a ir por otro terreno. ¿Cómo andas, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo en orden? Todo bien, por suerte. Sí. Bueno, vamos a la década del 70. Así es. Sí, hoy traje un tema especial. No vamos a hablar ni de un auto, ni de una marca, sino que de un hecho y de un hito histórico, ¿no? Que tiene que ver con el primer récord de producción que alcanzó la industria automotriz argentina, que fue justamente en el año 1973. Estamos hablando de que ese año la industria en Argentina logró una cifra de producción de casi 300.000 unidades, te lo digo así redondo, pero el número exacto es 293.742, eso fue el total, que cuando hablamos de producción estamos hablando de todas las fábricas que estaban instaladas en Argentina y de todo tipo de vehículos. Es decir, no solo autos de pasajeros, sino que estamos hablando también de pickups, de camiones pesados, es decir, todo el tipo de productos de transporte que Argentina hacía en esa época y que era muy variada, ¿no? Sí. Lo que es importante es ver cómo se llega a esa cifra. ¿Por qué es importante? ¿Por qué la rescatamos ahora? ¿Cuál era el contexto? Años después? Claro, y sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar después de haber logrado esa cota y por qué entonces nos parece relevante tenerla en cuenta y traerla? Pero en una época donde todo se fabricaba acá también, ¿no? Claro, exactamente. Creo que en alguna otra oportunidad, en algún programa, hemos hablado de lo que ocurre después del decreto de Frondizi, que, digamos, de algún modo fomenta la erradicación de compañías extranjeras y demás. Bueno, eso va a tener un salto muy importante en los volúmenes de producción, pero también en la cantidad de componentes nacionales. O sea que teníamos una industria que hacía variedad de modelos, con variedad de marcas, y lo más importante, con una gran integración local. O sea, en Argentina se fabricaban transmisiones, se fabricaban motores, se hacían los estampados de las carrocerías, bueno, se hacía el montaje final y había todo un anillo de proveedores autopartistas que hacían distintos elementos como para que los autos llegaran a ese 90% de integración que tenían, ¿no? ¿Cómo se logra esta cifra? Bueno, veníamos de de años de crecimiento de la economía argentina. Estamos hablando desde el año 64 al 74. Casi que hoy miramos eso con nostalgia, con tantos vaivenes que tenemos. La Argentina creció sostenidamente todos esos años, ¿no? Un poquito en cada año. Y entonces, si vos ves los datos de fabricación de las décadas del 60 y comienzo de los 70, en cada año se iba subiendo un poco más el volumen, con algún que otro altibajo, pero en general la tendencia claramente era esa. Y en 1969, por ejemplo, se logra superar los 200.000 vehículos producidos a nivel local, con más o menos 219.000, y los primeros 3 años de la década del 70 eso continúa hasta llegar a esto que yo te estaba comentando. ¿Por qué es importante decir que este es un hito trascendental? ¿Sabés cuántos años pasaron para quebrar ese récord de 293.000 y monedas? ¿Cuánto? 20 años. Wow. ¿Qué país este? ¿Eso qué nos está demostrando? Nos muestra la dificultad que sigue teniendo Argentina de lograr, ¿no? una economía estable que permita que la industria automotriz, que es lo que nos interesa, y el automovilismo también, acompañe, ¿no? con producción ese crecimiento, ¿no? Sí, lo loco era que en esa época la mayor cantidad de esa cifra era para abastecer el mercado interno. Exactamente. Volviendo a contextualizar, teníamos una industria que producía con elevada integración local, que estaba protegida, es decir, no había importación extranjera, salvo casos muy específicos para algún tipo de vehículo en particular, y prácticamente no se exportaba. Ese año se exportaron 11.000 y tantas unidades, que era menos del 4%, entonces todo eso estaba destinado al consumo local. ¿Cuántas fábricas había? En ese momento había 10 fábricas de automóviles en el país. Estaban distribuidas según el tipo de vehículos que hacían, ¿no? O sea, teníamos marcas generalistas que hacían autos de pasajeros, pick-up, camiones. Ahí entran, por ejemplo, las 3 grandes norteamericanas, Ford, General Motors, Chrysler. Después tenemos las marcas de origen europeo, Fiat,
Citroën, Safrar, que hacía Peugeot, Ica Renault. Todavía Renault tenía adelante el origen de lo que fue la empresa de Industrias Kaiser Argentina, por muy poquito tiempo. Después se va a convertir en Renault Argentina desde el año 75. Esas, digamos, son las marcas generalistas. Y después tenemos 2 fábricas de camiones, Mercedes-Benz y Deutz, que era DECA. Y por último nos queda una empresa que era una empresa del Estado, IME, Industrias Mecánicas del Estado, que hacía el popular y conocido rastrojero. ¿Sí? Claro. La pick-up rastrojero, que por ahí lo que más recordamos, lo que más se conoce. Y también había toda una gama de camiones livianos que también llamaban y se comercializaban con la denominación rastrojero diésel, ¿no? Que hoy hubiese costado un poco hacerlo arrancar, que esta mañana. Sí, pero arrancaban, Sí, sí. Se la bancaban, arrancaban en frío. Sí. Daba un par de vueltitas de más, pero agarraba. Claro, sí. Después no tenía grandes problemas. Así que bueno, este era el panorama, una industria muy integrada, muy diversificada, ¿sí? Y algunos datos que me parecen llamativos o curiosos traer para recordar un poquito es ver un par de podios de la industria automotriz, ¿no? Por ejemplo, ese año 1973 la empresa que más vehículos produjo fue Fiat. Fiat Concord se llamaba en ese momento. Concord venía de Construcciones Córdoba, porque Fiat arranca la producción industrial en Córdoba con otra serie de productos que no son todavía los autos, y la producción de Fiat incluía los autos que... Qué bueno ver en la línea de producción el acá Fiat 600 y el 128. Esto es el panorama. Claro, exactamente. 0 KM. Qué lindo. Bueno, ¿cuántos que terminaron en zonales de esos, no? Sí. Bueno, claro, y el 128 que tuvo una destacada presencia en turismo nacional durante muchísimos años, ¿no? Bueno, si hablamos por empresas, Fiat Concord fue la empresa líder ese año con un poquito más de 66.000 vehículos producidos. Si solamente nos acotamos a lo que son vehículos de pasajeros, había una publicidad de Fiat de los años 70 que decía que de cada 10 vehículos que circulaban en Argentina, 3 eran Fiat, ¿no? O sea que tenía prácticamente el 30% del total de automóviles de pasajeros, ¿no? Y el resto se distribuía entre los otros fabricantes que estaban. Segundo quedó Ford. Voy a poner las cifras exactas para no pifiarla. 66.648 Fiat Concord. Ford Motor Argentina 62.374. O sea, casi es un empate técnico, ¿no? ¿Qué hacía Ford? Bueno, Ford hacía el Falcon, el Fairlane, la línea de utilitarios, la F100, F150, los camiones y chasis también para colectivos. Y completaba el podio. El trompa cuadrada del colectivo. Claro, había muy poquitos, pero había camiones. Yo me acuerdo de la línea desaparecida, línea 77, en mi barrio. Mirá vos, bueno. Y el último escalón del podio lo tenía Ica Renault, con 46.000. 46.128. Si sumamos las cifras de estas 3 compañías, es más de la mitad de los que se produjo de ese récord de 293.000 que recién comentábamos. Ahora vamos al podio de los autos, los más producidos. En ese año, bueno, ¿quién ganó? El Falcon. El Falcon con todas sus versiones, sedán, rural, ranchero, que se había incorporado en 1973. Se produjeron 35.716 unidades del Falcon. Segundo, y esto a mí me llamó la atención porque tenía idea, ¿viste? Cuando vos tenés en la cabeza que te parece algo y después vas a las estadísticas y te encontrás con que son diferentes. Otra cosa. Segundo, recién lo veíamos, el Fiat 128. Mirá. El 128 que ese año, acá lo estamos viendo, en el año 73 el 128 incorpora el motor 1300 e incorpora la versión familiar. Entonces con esto de algún modo incrementa su oferta y esto evidentemente repercutió favorablemente en la demanda y en la comercialización de este auto icónico en la historia de Fiat en Italia y acá también, ¿no? Y cerró el podio el Fiat 600 con 18.969. El auto de la maestra. Claro, para muchos fue el primer auto, ¿sí? El primer auto 0 kilómetros. ¿Sí? Gaspar dice que fue el primero para él. Bueno, en muchas familias, ¿no? Ocurrió eso. O bien el segundo auto, ¿no? O sea, una familia más acomodada que por ahí tenía
no sé, un Falcon, un Chevy, un Torino, un auto de mayor porte, ¿sí? Más caro obviamente, y que compraron un segundo auto como para que tenga... Claro. Esto va a sonar medio machirulo, pero que lo tenga la esposa del... Sí. ¿no? O bien para los chicos, ¿no? Como Sí. cuando los chicos van a cumplir 18 para que no le pidan el auto al Para padre. que no le choquen toma, el Torino, no claro, me choques el Torino, nene. Andá con él, Exactamente, ¿no? Así que un poco el 600 tenía un protagonismo destacado. A muy poquito, el Fiat 125 quedó cuarto, o sea, no llegó a subir, pero había una diferencia de ciento y tantas unidades, ¿no? Es decir, esto de algún modo refleja lo que les decía antes, la preponderancia que tenía Fiat en la parte de automóviles de pasajeros en el mercado local en esos años, ¿no? En la primera mitad de la década del 70. ¿Dónde estaban la cadena de montaje? Fiat tenía dividida la producción, lo que era la parte de mecánica, es decir, motor y transmisiones estaba en Córdoba y la fábrica está en el Palomar. O sea, habían empezado en Caseros, después construyeron otro complejo pegado, ya en la localidad del Palomar, que hoy lo tiene, bueno, hoy todo es Stellantis, ¿no? Hoy, en este pasamano de marcas que hubo, que en algún momento quiero armar algo con eso, hoy ahí se fabrican los Peugeot y los Citroën, ¿no? Que esto tiene que ver con lo que en su época fue Sebel, la fusión de Fiat y Peugeot, claro, y demás, ¿no? Porque la que estaba en Ruta 2 dejó de ser... Claro, ahí se hacían los Peugeot en Berazategui. Después se hicieron en la década del 90, por ahí se acuerdan, los Vivace, Claro, que se vendían en cuotas, sí, cuotas creo que de 130 pesos, 140 se pesos. llenaron de Vivace. Se cansaron de vender, claro. Y hoy tengo entendido... Era el primer auto ese. También. Claro, que fue el que reemplazó en los, El Fiat en los 600. 80 y 90 el 600, ¿no? Claro. Ocupó ese lugar. Creo que hoy es un centro de logística, pero cuando yo siempre me fijo, cuando paso por ahí, en una de los costados de la fachada está el logo de Te iba a Peugeot decir lo todavía. mismo. Porque Te iba a decir lo mismo. La fachada está intacta. Bueno, la definición del campeonato de TC del año pasado, Sí. íbamos con Archie, y Archie le presta mucha atención a estas cosas. Claro. Y acá se fabricaba Peugeot, Exacto. y si te fijás, dice, están los logos todavía en la Exacto, pared. claro. Y es Cuando verdad. vas al Autódromo de La Plata, pasás. Sí, sí. Pasás por ahí. Claro, el otro día hablábamos de Estaba la publicidad de cuando lo metían los piletones del la tratamiento famosa de cataforesis. cataforesis. La cataforesis. Y era ahí. El otro día hablamos de la planta Ford de La Boca, que se mantiene Sí. ediliciamente igual que hace 100 años. Bueno, la planta de Peugeot, que se construyó en los comienzos de los 60, también hoy creo que es un centro de logística, me parece. O sea, algo no está abandonado, se utiliza no para hacer autos, pero bueno, el loguito de Peugeot para los fanáticos del León está ahí Está intacto, bueno que se mantenga, así que sí. pueden ir a hacer algún ritual cada tanto. Para sacarse una foto, un sacarse una encuentro. Claro, es un lugar ideal para hacer encuentros, estamos tirando ideas, pero bueno, creo que eso puede... Si creo que hacen eso puede algo, funcionar. mándenos la foto. Exactamente. Pasando el Parque Pereira y Ola ahí a la izquierda. Claro, Yendo claro. de acá para Mar del Plata, digamos. Exacto. Creo que es el kilómetro, si no me equivoco, 32, 37 cerquita. de la ruta 2, sí. 5.000 pesos, 0 kilómetro el Vivache, dice soy justo de San Justo. Claro, estaba 13.000 pesos ¿cómo es? El Uno. Fiat 1 SCR. El 1, claro. Yo en esa época compré un espacio, el espacio TR, y lo pagué entre 9.000, 10.000 pesos. 13.000. barra Claro. dólares. ¿no? Dólares. Exactamente, te iba a decir lo mismo, Barra 13.000 pesos dólares. Barra dólares, sí, eran los precios de los autos en esa época, ¿no? Así que bueno, y justamente este récord del año 73 se quiebra en los 90, ¿no? En 1993, que por primera vez se superan los 300.000 vehículos fabricados. Pero un poquito más de 342.000. Pero hay un dato a tener en cuenta. Recién decíamos que el récord del 73 fueron autos destinados casi exclusivamente al mercado local, Sí. ¿no? Mientras que en los 90, a partir de la creación del Mercosur, ya las fábricas empezaron a producir pensando en la región, es decir, fundamentalmente en exportar a Brasil en gran medida y después el resto de los países de Mercosur o países limítrofes que no están en el Mercosur, pero donde también se envía la producción local. Por Es decir, ejemplo, ¿qué modelos, qué marcas? no, prácticamente todas. Todas porque en realidad el acuerdo que han hecho o la estrategia que han hecho las empresas es para ganar productividad. Una línea se fabrica en Argentina y otra línea se fabrica en Brasil. Eso se extendió un poco en el tiempo, ¿no? Claro, eso, salvo alguna excepción, como hoy en la actualidad puede ser, no sé, la Chevrolet Tracker que se hace en Brasil
y acá en Alvear, en Santa Fe, pero por lo general, ¿no? Tenemos, no sé, Toyota hace la Hilux y la exporta, viene y de el allá Corolla. viene, claro, exactamente, y el Yaris. Es decir, El Yaris, sí. hay una especie de intercambio que tiene que ver con, bueno, lograr una escala. Por ejemplo, hoy tenés la Hilux, se pueden hacer 180.000, 185.000 por año de un solo modelo. Y recién hablamos de esta cifra de 300.000 Claro. con 10 fabricantes y un montón. Increíble. O sea, eso es lo que ha cambiado. Para explicar qué pasó después del 73 sería interminable, ¿no? Sí, Porque sí, pasan sí, 2 sí. millones de cosas. Claro, sí, pero vamos a pasarlo muy, muy sintético. En el 74 hubo una cifra cercana todavía, pero a partir de ahí empieza a caer y llegamos a lo peor que nos pasó en términos estadísticos, que fue el año 90 se fabricaron 99.000 autos. O sea, lo mismo que en el año 60, menos inclusive, un poquito Sí. más. ¿En qué año? En el 90. Recordarán, hiperinflación Sí, sí, sí. y demás. Durísimo. ¿No? Y entonces, bueno, esto después empieza a revertirse al comenzar los 90, pero mucho tiene que ver, si bien la economía argentina se recupera los primeros años de los 90, pero esto que hablábamos recién, la integración, la creación del Mercosur, y entonces hoy la industria automotriz en promedio está exportando el 70% de lo que fabrica, o sea que es una industria pensada para exportar, ya no depende Claro. del mercado interno, no sería viable, ¿no? Entonces, estos son los grandes cambios cuando comparamos lo que hoy se produce con lo que se hizo hace 50 años, que no se puede volver de ninguna manera a ese tipo de industria, ¿no? Por más nostalgia y por más que reivindiquemos los queridos autos de aquellos años. Sí, después tal vez es para otro día, ¿no? Si hoy como cambió la Argentina, como cambió la economía de la Argentina, ¿cómo repercute eso en la fabricación de autos? Calculo que los costos deben haber cambiado pensando, digamos, en una marca extranjera que hace números y ve qué es lo que pasa acá en la Argentina, cómo representaba, digamos, la fabricación de un producto hace unos años a cómo se representa hoy, pues las cosas han cambiado. Claro, básicamente lo que ha Los cambiado costos de la fabricación, ecuación, digo, los ¿no? costos tienen que ver fundamentalmente se compensan con el volumen, ¿no? Es decir, al tener mayor volumen de vehículos, vos lográs que el costo unitario se redujera. Entonces, en vez de hacer 60.000 de un modelo, haces 200.000 y ahí tenés otra variante. Es decir, era una industria que no tenía escala, Claro. no era competitiva, por eso se exportaba tan poco, ¿no? Hoy la industria argentina exporta no solo a países del Mercosur, sino también a otros, sobre todo de América Latina, en algunos casos también se exporta a África, pero ha cambiado muchísimo esa ecuación también. Sí, bueno, y ahora también viene toda una movida, ¿no? Por lo que dicen, de muchísimas marcas que se van a meter en el mercado argentino, sobre todo las chinas. Sí. Claro, bueno, eso es todo un desafío, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a repercutir el ingreso de las marcas chinas en lo que tiene que ver con la posibilidad de que nuestra industria pueda competir, ¿no? Habrá que ver que Va a estar bravo es un eso. signo de interrogación bastante. Vas a tener que importante. aprender chino, te digo, en cualquier En momento. cualquier momento, sí. Sí, parece que todos tenemos que aprender chino. Sí, sí. No sé si ustedes no están pensando el debut, bueno, recién hablamos del TC, si va a llegar Mercedes, imagínense, no sé, en unos años alguna Bueno, el China. Bueno, ya está por En entrar el al tercer mil. Bueno, Ya está bueno. ahí por armarse algo. bueno. Sí, señor. O sea, Y se espera que estamos- con la llegada de una marca vengan. Y claro, otras. exactamente, si anda bien, seguramente va a ser replicado y se sumará a otras categorías, ¿no? Así que bueno, es lo que se viene. Bueno, ¿te quedó algo más? No, con esto ya estaríamos cerrando. Vamos al concurso. Vamos al concurso que gracias a Motor Libros, que nos está acompañando cada jueves en esta columna, entramos en la última semana del concurso por este libro. Una semana más, atenti. Este libro que es Motor Art, ¿sí? Es decir, sobre la vida de Ayrton Senna, con ilustraciones realizadas por la gente de Fuelart. Y para ganarlo, lo que me tienen que responder son dos preguntas en una. ¿Cuándo Senna obtuvo su primer campeonato en Fórmula 1 y con qué auto, con qué escudería? ¿Sí? Perfecto, y lo tienen que hacer a tu Tienen mail. que responder a autohistoria@gmail.com. Bueno, y el próximo jueves haremos acá en vivo el sorteo y conoceremos al ganador.
Para los que ya han participado, les digo que todas las respuestas recibidas son correctas, así que eso habla muy bien de nuestros seguidores. Y bueno, esperamos que en esta semana lleguen más respuestas para que más gente tenga posibilidad de ganar. Súmense porque, bueno, está bárbaro este libro, la posibilidad de dibujar, de pintar, ¿no? Estos dibujos que están espectaculares, como ya hemos mostrado ya desde hace unas cuantas semanas. Llevamos adelante este concurso. Ahí tenemos, mirá. Esto. Ahí va, mirá. ¿Ves? Está, ¿no? Ahí te pones a pintar. Para entretenerse un buen rato con prácticamente toda la trayectoria de Senna, desde su llegada a Europa hasta el último año que lo tuvimos. Así que bueno, los que quieren conocer un poquito más de historia automotriz, ingresen en Motorlibros. Motorlibros.com para tener el catálogo más completo de libros fierreros. Gustavo, muchas gracias. Un placer como siempre, nos veremos el próximo jueves. Bueno, y cerramos así, de esta manera. Cada día es una hoja en blanco que salimos a escribir con todo. Hay mucho que hacer. Y Ford Falcon es el auto que elegimos para escribir la historia de cada día. Por sólido, por confiable, por aguantador, por gaucho, por defender con todo lo que invertimos en él. Ford Falcon está con todos.